de investigación y eso, sé que estuvieron hablando mucho con Marco, y la idea más esta era de hablar de los datos en salud y para qué sirve y cómo obtenerlos. Entonces, como para empezar, ¿qué es la estadística? Es un método científico que permite la recopilación, elaboración, presentación y análisis de datos para la toma de decisiones. En salud es que están refiridos a la salud de la población. Así como dos, como si fuese dos definiciones que son importantes, es que los registros son la expresión escrita del dato observado. Y la fuente de información se define a todos los documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Uy. ¿Para qué registrar los datos? Bueno, en realidad puede ser, para nosotros sirve para realizar el seguimiento de la evolución de los pacientes, apoyar la comunicación entre los profesionales, utilizar en la investigación clínica, brindar un registro legal, cumplir con datos solicitados por organismos superiores y sobre todo para detectar problemas o áreas de mejora. Para que los datos y el análisis de los datos sean de calidad, tienen que ser válidos y confiables. Para que sean válidos, tiene que ser una información exacta y relevante, y para que sea confiable, se alcanza cuando lo que uno mide lo puede reproducir o cualquiera que lo vea. Para que los datos se puedan utilizar de una manera correcta, tienen que ser fidedignos, veraces o verdaderos. Se supone que al recoger datos uno tiene que tener un énfasis especial en tratar de conseguirlo y que sea exacto. En caso de que uno no los consiga, ahí podría poner sin especificar o ignorados, pero si no, la idea es que uno trate de que sean lo más veraces posibles. Completo, ¿sí? Generalmente esto era porque está sacado de uno que es para juntar datos con encuestas, pero la idea es que mientras más completos, más uno tiene forma de poder utilizarlos. Oportunos, que quiere decir que se anoten en un monto justo y no que uno después lo tenga que andar buscando, porque ahí generalmente es más difícil de que se pierdan. Comparables, la idea es que si uno mide la misma cosa, se mide siempre de la misma forma, ¿sí? Que si nosotros ponemos las semanas de edad gestacional en el libro de parto y lo ponemos en las historias nuestras, que en los dos lados esté definido de la misma forma, ¿sí? Y que generalmente el dato es el momento inicial de donde se construyen los sistemas de información en salud. El ciclo de datos es el registro y la recolección, que generalmente eso lo hacen los que están en la primera línea de trabajo, ¿sí? Una elaboración y análisis de datos, un mero juntadero de datos sin que alguien los elabore y los analice, no sirve para nada, ¿sí? Bueno, con esa elaboración y análisis uno hace una producción de información, ¿sí? Y la idea es que se comunique la información es obtenida y con eso se puedan llegar a tomar decisiones. Este señor es un físico que es el que hizo los grados, el sistema de temperatura Kelvin, que lo que dice es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Hay un par más que ahora lo usan más o menos los mismos, ¿cómo se llama? Como las mismas definiciones en un montón de lugares, en donde está gestión de calidad de datos y gestión y mejora de calidad del cuidado de la salud y todo eso, que más o menos dicen lo mismo, pero como que es muy importante que uno tenga datos para medir y que para poder después tomar decisiones. Bueno, generalmente ahora vamos a hablar de las que son las tasas más, que sobre todo a nivel de estadísticas provinciales y nacionales,
que no nos vamos a detener mucho porque si no es, como les voy a reaburrir, pero para que se den una idea, ¿sí? Se supone que como que igual están todas relacionadas a lo que hacemos nosotros. Claramente no busqué las tasas de todo el lado porque si no se me iban a retorrar. La tasa bruta de natalidad, bueno, son los números de nacidos, aquecidos en una población en una zona geográfica dada durante un año dado, sobre la población total de esa zona geográfica. La bruta anual de mortalidad es más o menos lo mismo, pero con las defunciones en vez de los nacidos vivos, ¿sí? La mortalidad materna son las muertes de las mujeres por causas relacionadas o agravadas por el parto, embarazo o puerperio, excluyendo que sea un accidente de tránsito, que eso por más que esté embarazada y sea un accidente de tránsito ya no cuenta, ¿sí? Se expresa por cada 1000 recién nacidos vivos y últimamente, en estos últimos años, había habido un aumento del número de causas de funciones maternas, por eso se empezó a hacer todo ¿cómo se llama? Como si fuese como se empezó a trabajar mucho en el causa raíz para analizar la mortalidad y para ver qué cosas se podían cambiar en el sistema de salud, porque había aumentado grave, pero por la causa materna, suponete el mal manejo de las emergencias hipertensivas. Entonces se está trabajando mucho en tratar de disminuir eso. Los neonatos no sirven tanto así que y no votan, así que no les dan mucha bola. Después, bueno, la mortalidad infantil, que es la muerte de un niño ocurrida durante el primer año de vida, ¿sí? Se expresa por cada 1000 nacidos vivos, y esta a su vez está formado por dos componentes, ¿sí? Está formado por la mortalidad neonatal, que es de los 0 a 27 días, y por la postnatal o infantil tardía, que es entre los 28 días y 11 meses. No veo lo que escribe acá, pero se supone que la mortalidad infantil es considerada una evaluación de la situación de la salud y el nivel de vida de una comunidad. Como que los pobres, los nenes pobres se mueren más que los ricos. Por otro lado tenemos la mortalidad neonatal, que esta es la que más nos interesa, sí, que es los números de muerte de niños menores de 28 días en una población geográfica en un momento dado, sobre el número de nacidos vivos registrados en esa población en ese mismo periodo de tiempo. A su vez, la mortalidad neonatal se divide en precoz y tardía, que la precoz es desde el nacimiento hasta la primera semana de vida, que es hasta los 6 días, ¿sí? Y la tardía es de los 7 a los 27 días. Generalmente la precoz está relacionada con el control prenatal y la atención del parto y del recién nacido, en cambio la tardía está asociado con las condiciones ambientales y la atención, sobre todo si estuvo internado en la atención neonatal, ¿sí? Bueno, acá es como que acá ¿cómo se llama? Es un cuadro fenomenal que resume todas las mortalidades que hay, que se supone que como más o menos de la concepción a las 20 semanas es aborto espontáneo. Después esto se le llama mortalidad fetal, que puede ser, si es puede ser temprano o tardía. Si es entre las 28 semanas y las 36 semanas es fetal tardía, y la fetal tardía más la neonatal se llama perinatal. Bueno, acá está la suma de la fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz, es perinatal, y se supone que nosotros lo que aparte hacemos mucho es la mortalidad ajustada. Ajustada porque generalmente la ajustamos por el peso o la edad gestacional o alguna cosa que uno quiera tener en cuenta a la hora de medir. Generalmente los municipios toman la mortalidad del municipio, entonces cuando nosotros en el servicio, que tenemos un 30% de extrapartidarios, son todas de Tigre, ¿no? Sí. Sí, son todas ustedes, no hay nadie en mitad. Cuando son extrapartidarios, se supone que la mortalidad del municipio no se cuenta en los que se mueran de otros partidos en el servicio nuestro. ¿Sí? Y si nace alguno de Tigre y está en la Suiza Argentina, en la media capital, si se muere
cuenta la mortalidad del municipio, pero no la mortalidad de servicio, ¿sí? Bueno, esto, en NEO usamos mucho la ajustada por peso por edad gestacional y generan, por ejemplo, la cantidad de Perdón, fallecidos. Laucha, ¿me lo ¿Sí? puedes repetir que se me entrecortó el audio? ¿Qué? Y no entendí. ¿La ajustada? Sí. Generalmente la ajustás por alguna variable que vos quieras. Nosotros la que más usamos es por peso, ¿sí? No sé, pesos menores de 1500. Entonces vos lo que haces es el número de fallecidos menores de 1500 sobre la cantidad total de nacidos menores de 1500. O de 1000, o por edad gestacional, o por alguna variable que vos quieras identificar específicamente. Lo de esto, de lo que decía, era que generalmente los municipios la mortalidad nuestra como la limpian y ponen solo la del municipio de referencia. Entonces, si un bebé de Escobar se muere en Tigre, para el municipio de Tigre, por más que se muera en el hospital de Tigre, no cuenta como muerto y se suma a Escobar por más que no haya nacido en Escobar. Así, si nace en la Suizo, cuenta como la mortalidad del municipio para Tigre, pero no cuenta para nosotros el hospital porque no lo tuvimos nosotros. Entonces ahí es medio trucho, porque en la Santa Rosa, por ejemplo, ellos toman y lo único que les interesa es la mortalidad, no la del servicio en sí, sino la del municipio. Y el 70% son extrapartidarios. Entonces, nada, tener 2 muertos por año, porque la mitad no los contás. Pero bueno, nada, eso depende de cada lugar lo maneja, o uno puede hacer la aclaración, la mortalidad del municipio, y después, si no, la mortalidad del servicio, que sería distinta. Uy. Bueno, acá más o menos esta es la mortalidad del servicio nuestro, de la mortalidad total. ¿Sí? El 2018 fue el mejor año de nuestras vidas, que estuvimos en el hospital grande y tuvimos muy pocos muertos, pero si no, más o menos está entre el 4 y el 5 y pico por ciento. Después... Fue porque se derivaron muchos pacientes. Claro, porque nosotros contamos nada más que los muertos que se mueren, no es que después vamos viendo si lo derivamos a la casa cuna o a donde sea, si se murieron después, entonces no lo anotamos, ¿entendés? Entonces ese año se derivaron muchos chicos chiquititos para operar afuera y se murieron en otros lugares o no, no lo sabemos. Bueno, igual lo de que no contás los muertos derivados, no lo contás nunca, no es que no los contamos No, ese no, año. ya sé, pero o sea, lo que sí quedó registrado ese año es que se habían derivado muchos pacientes. Y prematuros. Bueno, y por eso, nada, se supone que la idea es que, es esto, es lo que dice Norma, se supone que vos analizás alguna variable y buscás las causas que puedan llegar a, a ser digamos, las que causen esa anomalía en el registro. Eso de, si vos tenías más o menos entre el 4 y el 5% y bajaste a 1,8, se supone que es raro, entonces uno lo tendría que buscar. Esto es la que yo le decía, ajustada por peso, ¿sí? Que esta está la total en menores de 1500, entre 1500 y 1000, ¿sí? Y esta es la de menores de 1000. Que nada, que se supone que nada, mejoramos bastante porque antes digamos, mejoramos porque antes se morían muchos entre 1500 y 1000, que ahora ya no se están muriendo tantos. Lo que quizás sí, es más, el año pasado, no, este fue en el 2019, casi no hubo 0. Igual 4 es un paciente nada más, que tampoco, lo que pasa es que a veces como son pocos, cuando haces la cuenta parecen un montón, pero son pocos. Y acá esta es la de menores de 1000, que nada, que es esto, este es el que tuvimos menos años, que puede ser esto porque lo que dice Norma, que se derivaron un montón, pero si no, más o menos estamos en el 50, 60, un poco más. Esto es para diferenciar la precoz y la tardía. Igual se ven que todos los menores de 1000
la mayoría se muere en la primera, digamos, más, casi todos eran entre el primero y cuarto día de vida, y la mayoría entre el nacimiento y el primer día, los que se habían muerto. Esto es el Excel que usé para hacerla todo el resto, que es para que uno vea los números, porque si no parece que me estoy inventando. Generalmente están todos los años con la tasa al lado. Igual después, si quieren, se los paso, si les interesa, qué sé yo. No sé. Como a mí me gusta, pero es como generalmente menores de 1000 gramos. Bueno, ese año había ese 2018 justo hubo pocos menores de 1000 gramos. Acá hay 19, 20, 26, 23 y este año hubo 11, de los cuales se murió uno solo y después los que se derivaron no los tengo acá. Habría que fijarse, pero no los tengo acá. Bueno, estos son algunos que en realidad no sé ni si importaba para el coso, pero son datos que son como datos hospitalarios que se tienen en cuenta a la hora de generar datos, ¿sí? Que es el porcentaje de ocupación de camas, la cantidad de egresos, que es cuando un paciente internado se va a su casa. El egreso puede ser de un paciente que se va a su casa, que es en tipo vivo, y si no fallecido, que se muere adentro de la institución. Si llega muerto, eso no se toma como egreso de la institución muerto, no se cuenta eso. Después el promedio diario de camas disponibles, que es el número de camas que en promedio estuvieron en funcionamiento cada día durante un periodo de tiempo. Generalmente se toma toda la cantidad de camas y es un número más o menos porque es por día del mes, y el mes tiene 31 días, vas a tener las camas disponibles más que cuando tenés 30 días. ¿Sí? Porque se cuentan por mes. Y se cuentan tanto las ocupadas como las desocupadas. Generalmente el número es como uniforme, salvo que sea tipo en febrero tenés menos, pero se tiene en cuenta que si vos tenés, suponete, en los adultos, si a vos se te rompe una cama o te entra agua en la habitación y esa habitación ya no se cuenta, recién ahí se saca o se pone, no porque la tenés desocupada ya no es disponible, ¿sí? Se toman todas las camas que vos tenés o las cunitas que tenés para que se acueste alguien para quedarse internado. ¿Sí? No tiene nada que ver, digamos, es el lugar en sí, no tiene nada que ver con si tenés enfermera, no tenés enfermera, eso no, ahí no cuenta. ¿Sí? Después el porcentaje de ocupación de camas, que es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo, está expresado en porcentaje. Y bueno, esto está relacionado con datos de servicio producido, que es pacientes día, que se cuenta cuántos pacientes estuvieron por día en una cama, y los días de cama disponible, que es promedio diario de cama disponibles, también se dice días de cama disponibles. Y el promedio de permanencia, en realidad, acá hace como una diferencia, este es del gobierno de la ciudad, pero generalmente casi todos lo que se llama es... le decimos días de estada, sí, que es como que uno suma la cantidad de pacientes que estuvieron en ese periodo de tiempo y el número de egresos de ese mismo periodo. Pero como ahora lo podés poner para que se haga solo y se calcula, es más, en los lugares donde tiene sistema eso ya lo calcula solo. Y el girocama, sí, que es un indicador relacionado con la producción de los servicios, que es el número de egresos que en promedio comprometieron el uso de una cama disponible, como que es la rotación de la cama. Generalmente expresa la cantidad de días que vos tenés un paciente internado. Generalmente nosotros, como somos una terapia y tenemos en cuenta los neonatos, generalmente el promedio, el girocama es un poco más, porque si bien hay pocos neonatos, se multiplica, que más o menos creo que era 9, 10 días. Me equivoqué, no lo saqué. Y después, esto es como otra forma de utilizar los datos, ¿sí?
es para los scores, que hay distintos scores que miden la mortalidad de los pacientes o la probabilidad que tienen de morirse los pacientes. Hay un montón y cada uno utiliza distintas cosas, ¿sí? A mí el que usamos generalmente y es buena onda para usarlo es el Neocosur, ¿sí? Que generalmente, si bien nosotros no pertenecemos al Neocosur, a veces publican las cosas, entonces es un lugar bastante fácil para que uno pueda compararse a ver si está haciendo las cosas bien o no. Está desarrollado para recién nacidos menores de 1.500 gramos, ¿sí? Y es un método que estima el riesgo de morir al nacer. Para el cálculo se usan 6 variables, que es el peso al nacer, la edad gestacional en semanas, si tienen malformaciones congénitas con compromiso vital, el Apgar al primer minuto, si el sexo es femenino o masculino, y el uso de corticoides prenatal. Si es completo, incompleto, ninguno más de uno. Cada una, hay como una fórmula, y cada una de ellas contribuye de manera distinta para el cálculo. El peso de nacimiento y el Apgar del primer minuto son las que más puntaje le otorgan al score. Se supone que uno el score del Neocosur lo utiliza, lo calcula por paciente, y después también se utiliza como servicio, ¿sí? Un score de 1 indica que la mortalidad o patología observada es igual a la esperada en el centro, y mayores puntajes indican que como que tiene más riesgo de morirse, o bueno, y menor es una disminución, pero es lo mismo. Supónganse, ¿se acuerdan de Guzmán, Yael? De Guzmi, que se murió hace poquito, el chiquitín, de 26 semanas de la cardiopatía. El cardiópata. Que tenía claro, ese tenía un score de 1 de riesgo de morirse. O sea, así que cumplió con su score. Bueno, acá, bueno, esto es igual, no es para que lo aprendan ni nada, es como para que sepan cómo se hace. Se supone que se toma de referencia el número de muertes observadas. Si se muere se pone 1, no se muere se pone 0. ¿Sí? Y usando el score que se calcula solo, hay como un Excel que vos lo podés calcular. Nosotros con el sistema que estábamos usando hasta ahora, se calcula solo. Entonces, se supone que uno hace acá les muestro el próximo para que me entiendan, porque si no, no me van a entender nada de lo que les digo. Se supone que si fallece se pone 1, si se va de alto traslado, 0. Que es esto que decía Norma, que no se cuentan los traslados. Entonces, como muerte, porque no sabes qué pasó de su vida. O sea que quizá que como que para uno se fueron vivos. Es más, creo que era del 2018. Bueno, uno va calculando y después sumás acá son como 2 filas, pero las hice todo uno para que se vea mejor. Pero va sumando después todos los observados y este es el score de cada paciente, y sumas todos los scores, digamos, y todo lo observado, y ahí volvemos al anterior que dice que la mortalidad observada fue de 4, fue ese del 2018 que nunca pasó en la vida, pero mortalidad observada de 4, ahí se me corrió en el Excel, pero en el Power, pero la esperada era 14,3 y el índice 0,28, o sea que es menor a 1, entonces como que éramos los regrosos del universo. Y este año, porque ahora lo hice antes de empezar para que sea un poco más divertido, porque si no era viejo. Y estos son los de este año, ¿sí? Que el score daba 14,4 y lo observado fue 13, o sea que vamos menor de 1, o sea que estamos dentro de lo esperado, o sea que estaríamos bien. Así que bueno. Para que uno, lo bueno de los datos es que sirve que a veces hay cosas que uno piensa que digamos,
la sensación térmica no es igual a la temperatura, ¿no? Que parece que quizá o va re bien o va re mal, y cuando uno lo contrasta con un dato en la mano, ahí te das cuenta si lo que vos pensabas era verdadero o no, ¿sí? Claro, Generalmente yo siempre... Sí, no, que le decía que, o sea, lo que uno espera es ¿dijiste siempre... algo, Norma? No, sí, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Ah, porque se me fue el... Sí, ahí sí. No, que te decía que lo que uno espera siempre que sea menor de uno, pero ya ves, entre esa, la del año que se habían muerto re poco, que era 0,20 a 0,9, es importante el aumento. Ahora, el año pasado tuvimos ese score en 0,98 y ahora 0,92 me había dado a mí, que había bajado, y pregunté si eso era significativo a gente que trabaja en esto y no saben. O sea, me dijo como que le tengo que preguntar a alguien que haga, ¿cómo se llama? Estadística. Y sí, estadística, que no sabe. A ver si el índice probable. La verdad que es más, yo que había estado buscando, antes cuando lo empezamos a usar, había un montón de publicado de cómo, había como más datos de en qué se habían basado para hacerlo y todo, y ahora como que parece que como lo están usando igual, ahora hay un montón que, no sé, México está sacando uno, que se supone que lo que tienen es que casi todos los que están nuevos están tomando en cuenta, suponete, qué sé yo, la temperatura del ingreso, que el de Marco, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. ¿Cómo se llama? El EPIC, se Sí. supone que ese tomaba en cuenta esas variables. Lo que pasa es que ahí tenés que tener gente, digamos, el problema con esto, que cualquier dato están bárbaros, y el problema es si no se llenan, digamos, el problema es cuánto querés, digamos, lo que tiene el Neocosur es que es fácil porque las variables son fáciles de obtener. El otro era, no sé, la temperatura que cuando entró el ingreso y a qué hora, y era como Te lleva más tiempo, sí, te lleva más tiempo. por eso, y te lleva que vos tenés que tener a alguien que sea específico para la carga de datos, porque si no, sacando que igual en ese no te los daban inmediatamente, bueno, podías analizarlo vos, te tenías que esperar a que te los devuelvan, Sí, entonces no está bueno, no poder contar con los propios datos. Bueno, y esto se supone que estos son como la utilización de servicios y algunas cosas que, como para demostrar por qué sirve más allá de esto de la mortalidad, que cuánto nacen, cuántos viven, pensando en qué uno podría, digamos, para qué podría utilizar las cosas que uno genera, ¿no? Estas eran las causas de derivación, esta fue de las estadísticas del 2018, que fue las últimas que hice yo, y por eso la mitad son esas, porque ahora no las había, yo las nuevas no las había hecho, hice algunas ahora para la clase, pero habían quedado algunas, como que no terminé todas, pero lo que sí esta sirve, porque se supone que esta lo que tiene es que fue previo a la incorporación del servicio de cirugía. Entonces, acá se ve que el 51%, este año es ese año que Norma dice que se fueron derivados un montón de pacientes. Y acá lo que se ve es que el 50% de las derivaciones fue por causa quirúrgica. Entonces uno, digamos, después se incorporó el servicio de cirugía, que podríamos decir porque vieron los datos y con eso tomaron la decisión, pero es mentira, porque llegaron, pero más allá de que estaba pedido y ya, digamos, los datos nosotros los mostramos, el problema es que son decisiones políticas, no están basadas en los datos para cuando se hacen, ¿no? Pero se supone que es esto, que ahora si uno pensase y buscase las causas de las derivaciones ahora, primero que debería haber disminuido el número, porque el 50% ya estaríamos haciendo menos, porque había un montón que eran atresia de esófago y cosas que quizás ahora todavía no se resuelven en el hospital,
pero las perforaciones intestinales, que eran bastante y que no se resolvían, ahora se están resolviendo ahí. O sea que estaría bueno ahora poder comparar los datos con los de este año. Pues bueno, esto de los pacientes extrapartidarios, que igual acá en Tigre, si bien acá parece como que son, de qué partido pertenece cada paciente, y para lo que sirve podría ser para la contrarreferencia, así que uno lo acomoda en el hospital y después los mande de nuevo a sus lugares de orígenes, o para los controles postnatales, que no está bueno que el tipo te viaje 45 kilómetros hasta tu hospital, si funcionase el sistema de salud. Y si no, a veces sirve también porque si yo veo que San Fernando le estoy cuidando el 45% de sus pacientes y que son los que me generan más gastos, puedo arreglar algo de secretarios de salud y otras esferas que no somos nosotros claramente, ¿no? Pero se podría arreglar para que, como San Isidro, que si te acepta pacientes quirúrgicos, igual le pagas las parenterales, ¿sí? Como se supone que todas estas cosas, la idea es que uno las podría utilizar para conseguir negociaciones, ¿sí? Y esta, que es como una que a mí me encanta, pero esta igual fue del 2018, que acá se supone que nosotros tenemos medido la cantidad esto es los usos de servicios, ¿sí? Los servicios son las parenterales, los inotrópicos, la luminoterapia, el respirador, el halo, que la idea es que uno sepa más o menos cuántos pacientes lo necesitan para poder estimar si al sistema le interesaría hacer eso, como si le interesara los datos para tomar las decisiones, para poder calcular más o menos lo que se podría llegar a gastar el próximo año, suponete. Entonces, acá el uso de servicios es de los pacientes ingresados, cuántos pacientes requirieron parenteral, ¿sí? Más o menos, en el 2018 5%, en el 2017 el 6%, los inotrópicos el 1%, entre el 1 y 2% utilizaron inotrópicos, el 45% la luminoterapia. Entonces si uno quisiera, y acá es los días, que más o menos el promedio de días pacientes. Entonces uno podría decir que, mira, el 48% de los pacientes que ingresaron requirieron luminoterapia y más o menos usaron 2 días cada uno. Entonces podrías hacer las cuentas para calcular la cantidad de luminoterapias que podés llegar a requerir en un año si necesitas incorporar más. Aunque es difícil porque con eso vos no sabés si justo en ese mismo día tenés, como la otra vez que hubo 200 juntos, o hay de a poco. Esto es lo de ARM, el CIPAP, el halo, también lo mismo, los pacientes, el porcentaje de pacientes ingresados y los días de pacientes. Esto es los antibióticos, que en realidad esto es más que nada, que se supone que esto es para sospecha de sepsis precoz y esto es para sospecha de sepsis tardía. Entonces, nosotros más o menos el 12% de los pacientes que ingresan los medicamos por sospecha de sepsis. Y en más o menos en 3 días le estamos sacando los antibióticos, que está bastante bien ese promedio, porque quiere decir que si bien utilizamos antibióticos, los sacamos cuando se debe. En cambio, en el porcentaje de sospecha de sepsis tardía, el 5% de todos los pacientes que tenemos los medicamos por sospecha de sepsis tardía, y más o menos tardamos 5 días en sacarle los antibióticos. Que eso es como, son esas cosas que nos vienen negativos pero no queremos. Entonces si uno no lo asoció como que es una sepsis y lo tomamos como sospecha, tardamos un poco más en sacarlo que cuando es sospecha precoz. Y esto, Perdón, en eso de la utilización más prolongada en la sepsis tardía, ¿no tendrá también que ver el tema de, por ejemplo, el urocultivo, que siempre a veces te cae un fin de semana y hasta que lo siembran y después no los tenés con la PL, y el hemocultivo los tenés a las 48 horas porque los ponen en el Bactaler, pero el uro, viste que tenés que esperar que se siembren y hasta que tenés el resultado, si es positivo o negativo, sí. ¿No se influenciará un poco por eso? Sí, puede ser. Igual también lo que tienes, que ahora te voy a mostrar, que cuando vos ves, lo hice
desde el 2014, digamos, igual a nosotros nos cuesta un poco más sacar los antibióticos cuando son sospechas de sepsis tardía, me parece, no solo por no solo por los resultados, o igual lo podríamos, igual te diría que lo podríamos medir, pero estaríamos teniendo unos problemitas con mediciones más, digamos, el problema con esto es que se puede medir lo que uno quiera, el tema es que como los que están llenando las cosas son porque en ese momento que lo armamos, lo decidimos así, y son los coordinadores y Norma, como están haciendo otras cosas, hace que a veces los registros no sean del todo, dice, porque digamos, depende si uno entiende para qué lo hace, es si trata de hacerlo mejor o peor, ¿sí? Entonces, nada, ahora igual ahora les muestro el resto, que ya igual falta poco, no se me duerma, Gise, bueno, y después acá, esto es de la sepsis asociada a catéter, que generalmente para calcularla se usan los días catéter, ¿sí? Se toman los días catéter, que es la cantidad de catéteres totales que tiene la suma de catéter, del umbilical, las percutáneas, y en días que tuvieron todos los pacientes en ese periodo de tiempo, ¿sí? Y qué cantidad de sepsis, que en el 2018 fueron 11, en el 2017 15, ¿sí? Y después se hace el número de infecciones comprobadas por días catéter por 1000 y se calcula como las infecciones asociadas a catéter. Esto, igual, yo sé que para mí es algo copado y para ustedes es un bodriazo, pero acá es esto de lo que yo les decía de la bigotera y estos son 2014, 2015, 2016, son todos los años y el promedio más o menos de los años. Y suponete, si uno se fija, acá en el 2020 se supone que por lo que da el sistema, hubo solo 19 pacientes en todo el año que usaron bigotera. Y es como, es raro, ¿sí? O estamos usando menos bigotera, o porque usamos CAFO, porque antes no la teníamos en cuenta. Lo que pasa es que el registro de los CAFO tampoco son, porque se supone que solo 3 pacientes usaron CAFO el año pasado. Que muchos días, pero entonces el problema a veces, digamos, la idea es que cuando uno analiza estas cosas, es ver cuando uno se va a medio de la media, ¿sí? Acá al principio, ¿no? Está desde 2014, que es cuando empezamos, que es cuando el hospital cuando estábamos todavía en el chiquito, o sea que ahí era menos porque eran menos pacientes, ¿sí? Pero más o menos creo que en el 2016, 2017 nos mudamos, y ahí empezó a aumentar, ¿sí? Y ahora empezó a disminuir de nuevo la cantidad de uso, ¿sí? Entonces ahí como yo creo que es un problema del registro y que está asociado a eso, que están usando, digamos que hay poca gente que carga y como está haciendo otras cosas no le da la importancia que se necesita porque están haciendo 1.000.000 de cosas a la vez. Entonces, a mí que me interesan los datos, estaría bueno quizás poner proponer alguna otra forma para mejorar la calidad de los datos. El problema es que si uno como institución lo tiene como, no sé, qué sé yo, quizás, no sé, a Norma le interesa, pero no le interesa a alguien más, entonces si no es política de servicio, nada, es lo mismo que la nada. Esto es con los sinotrópicos, ¿sí? Las parenterales, que como que sí, acá más o menos es cuando nos mudamos, y hubo un aumento y ahora como que está bajando el uso y en cantidad de prematuros y eso no baja, porque más o menos está 19, 20, son 50, 40, pero como para que baje tanto no, como sería el problema ese. Pero bueno, la idea es que
hice todo estos son todos los pacientes que lo usaron, la cantidad de días que lo usó cada uno, y esta es la media, el porcentaje total de pacientes y la media de utilización. Esto con la sepsis, y todo esto va para esto. Se supone que si uno utilizara los datos esos que tenés, vos podés decir que, suponete, para el 2021 esperás 1.500 pacientes internados, ¿sí? Entonces, se supone que el 3% va a tener sepsis precoz, o sea que vas a tener 20% internados. Vas a tener acá 21 pacientes con parenteral, y cada paciente lo va a usar 7 días, 8 días, porque en realidad los días son redondos, ¿no? Entonces vos necesitarías más o menos, que la cuenta la sé porque la hice antes para contarle, para ver si me siguen para dónde vamos, es que más o menos uno tendría que pedir para el presupuesto de parenterales este año, es que si vos esperás 1.500 pacientes, necesitarías aproximadamente 170 parenterales, sacando, digamos, sin contar esas que uno pierde, que se rompen, que pedís al paciente y que después la tenés que tirar porque el pibe se puso peor y todo eso, ¿no? Es como un cálculo estimativo. Pero para que uno no pida cosas que después no va a utilizar con lo que tiene. Y acá lo mismo con los catéteres, acá se cuentan por el porcentaje de pacientes que necesitaron catéteres, y cuántos días, que generalmente a veces las percutáneas las cambian y acá no te toma como nueva percutánea cambiada, pero como que te ayudaría quizás a calcular los datos. Y bueno, y esto es como ya estamos terminando. Se supone que si se quiere controlar algo hay que medirlo. Para que medir tenga sentido debe hacerse con un propósito concreto. Por lo general son para mejorar los resultados. Para que la medición cumpla con un propósito debe ser comparado con una meta, o una marca, o un momento, ¿sí? O con otro para hacer, con otro referente para ver si uno estaba mejor o peor, que es lo que hacemos quizás con lo del Neocosur. No basta con registrarlo, sino que interesa el alcance de la mejora y el analizar a veces por qué pasan las desviaciones, ¿sí? Por eso son tan, digamos, si queremos mejorar cualquier cosa, se necesitan indicadores y no solo una percepción personal o una opinión, ¿sí? Y se supone que una estrategia sin objetivos claros e indicadores quedará solo en un buen deseo. Gestionar sin datos es como manejar con los ojos cerrados, y acá está Mr. Magu, y nada, y ya no las molesto más. Si tiene preguntas y eso. Muy bueno, Laura. Igual la cuenta de las parenterales a mí me dio mucho más, así que vamos a revisarla. Lo que pasa es que lo usaste con eso. Sí, creo que lo usé de las dos maneras, porque después te muestro. Bueno. Por eso, igual quizás yo le pifié en algún número porque lo hice, es eso, que voy haciendo cosas y se me ocurren más cosas y le voy agregando, y es más lo de los cosos de esto, el girocama y eso, dije, uy, eso no lo puse y quizás es importante, y lo puse a último momento, que por eso estaba muy largo escrito, porque se me ocurrió a último momento. Pero quizás sí se manchó la cuenta. Pero la idea es que es esto, es mientras más datos uno tenga, y la idea es que después hay como herramientas un poco, digamos, sacando que el problema mayor es que como para que uno lo haga a mano es difícil, y para que uno ponga sistemas hay que pagarlos, y todavía nadie entiende la importancia de, digamos, informatizar cosas solo por el hecho de que queden los números, digamos, las letras lindas no sirve para nada. Digamos, la idea es que el Neostat estaba hecho para tener estadísticas y de paso te genera la epicrisis, no para tener epicrisis digamos, los sistemas tienen que servir para que generar los datos automáticamente y que uno no esté 45 años calculando, y no solo para que sean
para mejorar la belleza de las cosas. Pero bueno, nada. El problema es eso, es que generalmente, como es algo que es muy es difícil de medir, ¿sí? Es muy difícil de ver lo que uno puede llegar a mejorar cuando vos tenés lo tenés en